Buenos días, bienvenidas a Asarte, a este 12º encuentro con directores que nos gustan. Hoy nos acompaña Alfonso Albacete. Alfonso, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias, Paula. Alfonso es uno de esos directores que lleva muchísimos años contando historias tan bonitas como Sobreviviré o Más que amor, frenesí, y que dentro de muy poco va a rodar una nueva. Bueno, sus pelis hablan de sexo, de identidad y sobre todo de amor. Yo voy a confesarte que para mí Sobreviviré fue un antes y un después en aquel momento en el que yo estaba despertando a un montón de sensaciones de la vida y me enamoré de esa película, me enamoré de ese mundo diverso y precioso. Así que muchas gracias por aquello, gracias por esta entrevista y gracias por acompañarnos en Asarte tan de cerca con tu taller de entrenamiento. Muchísimas gracias a ti. Es cierto que Sobreviviré es una película que tiene magia, ¿no? A veces reúnes a un grupo de actores, a un equipo, y cuando eso crea una química brutal, pues es lo que pasó con Sobreviviré, con Emma Suárez, con Juan Diego Boto, con esa banda sonora maravillosa de Paco Ortega, con Manzanita, Estrella Morente, que era la primera vez que grababa, Alba Molina, ese tema de Ray Heredia bueno, pues que ya forma parte de la banda sonora de la vida de muchísima gente. Y estoy feliz de estar aquí con vosotros en Azarte, que es mi casa. Es un sitio segurísimo para trabajar, seguro, porque lo importante es cuando trabajas en los rodajes, con actores y tal, es sentirse absolutamente seguro. Y es una de mis normas y es lo que yo valoro muchísimo para poder trabajar, estar bien y estar en un sitio seguro. Qué bien, me alegro. ¿Y cómo comienzas a escribir y dirigir? ¿De dónde viene ese impulso? Viene de muy, muy lejos. Desde niño, sí, yo siempre digo que mis padres eran muy católicos, ¿no? Y cuando yo me portaba mal, me mandaban a confesarme y cuando yo me portaba bien, me mandaban al cine. Entonces, para mí el cine siempre ha sido el optimismo, el portarse bien, y era dentro de esa familia de repente descubrir en pantalla grande esos universos tan diferentes a lo que se vivía en España en aquel momento. Fue como una bocanada de aire fresco, ¿no? Entonces me enamoré del cine, me enamoré sobre todo de los musicales y del cine muy, muy, muy luminoso, ¿no? Y desde entonces he sido cinéfilo y siempre he sido, pues eso, me ha gustado escribir, me ha gustado contar historias y mi objetivo siempre era poder estudiar cine y poder trabajar en cine. Entonces, nada, ya con 17 años ya logré meterme con Juan Antonio Bardem en Lorca, muerte de un poeta. Tuve la suerte de estar con este maestro y desde entonces pues he vivido el cine desde dentro con muchísima pasión. Qué bien. ¿Y quieres contarnos qué te impulsó a contar la historia de Sobreviviré? Yo siempre pensé que era algo muy, muy personal. No sé si lo quieres compartir, pero siempre sentí eso. Sí, bueno, es algo muy, muy personal, ¿no? Yo creo que Sobreviviré, tenéis que ver la película. Es verdad que yo la escribí junto con Menkes y con Lucía Echevarría, que en ese momento era una escritora de muchísimo éxito, que acababa de ganar el Planeta, el Nadal. Eh, y juntarme con Lucía, que era una mente en ese momento muy privilegiada, con una visión única y tal, estuvo bien porque ella me dio su parte de lo que significaba ser mujer en ese momento y yo le aporté la mía de lo que significaba ser bisexual. Que en ese momento también era algo que no estaba aceptado ni por el propio colectivo LGTBI. Entonces, conté una historia personal con la ayuda de Lucía y salió esa preciosa película que Sobreviviré. Bien. ¿Cómo fue tu formación? Si es que la tuviste, La tuve. muchos directores aprenden rodando. Sí, por un lado ya te digo que eh,
tuve la suerte de comenzar con Juan Antonio Bardem en rodajes, viendo rodajes. O sea, aconsejo a todos los que quieran ser directores varias cosas. Una, que estudien interpretación para poder dirigir a los actores, poder hablarles en su lengua, en su lenguaje. Y la otra, que se puedan meter, aparte de la universidad, en la facultad, aparte de esto, que se puedan meter en prácticas de rodaje. O sea, es fundamental. Entonces, yo estudié en Ciencias de la Información, Imagen y Sonido, estudié en escuelas privadas y luego tuve la suerte o la mala suerte de empezar a trabajar en publicidad, trabajé muchísimo en publicidad, tanto en productora como en una agencia. Y luego me fui a Centroamérica durante 3 años a hacer documentales. Y después de ese tiempo yo lo que quería era hacer cine, entonces volví a España para poder hacer Más que amor, frenesí. ¿Y cómo se pasa del videoarte al cine? Claro, videoarte, tú lo has dicho. En el momento que yo estudiaba en la facultad, no había presupuesto para hacer cortos y lo que sí hacíamos era vídeos, ¿no? Y entonces yo, aparte de montarme todas las prácticas de todo el mundo, que yo era el montador, y aparte de escribir, porque se me daba muy bien escribir, aparte de eso yo tenía mi propia forma de expresarme, que era a través del videoarte. Entonces puedo decir que fui videoartista en los 80. Y se pasa al cine porque, en la movida yo era un crío, pero existía esa movida y yo lo que hacía era, videocreación, en festivales, tengo premios, trepanación, concierto en 5 movimientos, o hice un vídeo sobre los Costus, sobre el Valle de los Caídos, los pintores de la movida. Pero vamos, mi objetivo era hacer cine. Yo siempre digo que está muy bien lo de hacer cortos y todo esto, pero el objetivo de la mayoría de los que hacen cortos es poder luego hacer su película larga y poder tener una carrera, por lo menos como yo la he tenido, sí. ¿Y cuáles fueron, en tu caso, los mayores desafíos que tuviste en tus proyectos o carrera y cómo los superaste? Bueno, aquí voy a dar unas notas sobre algo que me tenían que haber dicho, que no lo dicen cuando estudias interpretación o cuando estudias dirección de cine y tal, es que tienes que tener una base económica fuerte. Entonces hay gente que tiene suerte, que tiene una familia rica, entonces tú puedes dedicarte a esto, a prepararte, a luchar por hacer tus cortos, por hacer tus largos, ¿no? Pero si no la tienes, tienes que tenerla de alguna forma, porque está muy bien todo esto del arte, de la creación y de hacer cosas, pero si no tienes con qué pagar la comida, con qué pagar el alquiler y todo esto, se convierte todo en una cosa tremenda. Entonces hay que hacer eso, hay que tener una base sólida. Trabajando, haciendo lo que puedas, para tener esa base sólida, poder tú vivir tranquilamente, o por lo menos sobrevivir, como dice la película, y luego crear. Es fundamental. ¿Y cómo crees que influye tu forma de trabajo en tus equipos? ¿Hay algo que puedas destacar o algún objetivo que quieras alcanzar en este punto? Sí, bueno, varias cosas. Primero, sí que es verdad que estudié interpretación para poder dirigir actores. A mí me interesa muchísimo el trabajo con los actores. Entonces, pues primero te tienes que sentir actor, ¿no? Yo nunca pensé en ser actor. Es verdad que luego los compañeros me cogían para hacer cortos o para tal. Los mismos directores me sacaban en sus películas en el momento que necesitaban a alguien. Pero yo lo que quería era dirigir y para eso prepararme bien como actor para poder hablar su idioma. Y por otra parte, yo creo que tienes que prepararte muy bien, tienes que verlo todo, yo lo veo todo, soy totalmente un cinéfilo y lo veo, lo analizo y aprendes de la vida, aprendes del cine, pero aprendes del buen cine. Entonces, y luego estudiar, es importantísimo, importantísimo tener una base firme. Uh-huh. ¿Cómo comenzaste a trabajar en cine?
Bueno, ya te he contado, yo tuve la suerte de tener a Juan Antonio Bardem de Me maestro. refiero más bien a cómo obtienes tu primera financiación para tu primera Vale, peli. voy a ello. Bueno, siempre, o sea, es Stanley Donen, que es uno de mis directores favoritos. Si no has visto Dos en la carretera, deberíais verla porque es apasionante, es una lección de cine, de ir para adelante, de ir para atrás, de contar muy bien, de narrar muy bien. Pues Stanley Donen decía, cuando le preguntaban cómo era codirigir, decía que tenía dos respuestas para eso. Una era que era muy difícil y la segunda era que era una lucha o una batalla. O sea, si sustituyes codirigir por la palabra batalla, eso es codirigir. Entonces yo empecé con 3 directores, te imagínate. 3 directores ya no era una batalla, que ya era una guerra. Y hicimos entre los 3 con muchísimas ganas Más que amor frenesí, con un equipo súper joven, que muchos era su primera película. Y entonces llegamos, yo trabajaba en publicidad y entonces yo conseguí, bueno, Miguel Bardem, uno de los 3 directores, consiguió una cita con Fernando Colomo y entonces le preparamos un storyboard, como si vendiéramos una campaña publicitaria y hasta con la canción y todo el rollo de la película, tal. Y llegamos ahí, presentamos como si fuera una campaña de la película y cuando salimos de ahí él ya nos había dicho que sí, que nos la producía. Entonces ya te digo que fue convencer, siempre es un poco el cine es vender humo, vender ideas, vender sueños y tienes que tener esa ilusión y esa capacidad. Luego ya la financiación es complicadísima y sé que ahora me preguntarás qué es más difícil, si financiar ahora, financiar antes. Pues la verdad es que la primera película es difícil, la segunda es más difícil, la tercera es más difícil y ya te digo, la novena, que es la próxima, es dificilísimo. Siempre es como empezar desde cero, es muy fuerte. Es muy fuerte, porque cuando hablan de industria, yo me río un poco porque digo, bueno, industria del cine, ojalá en este país. Yo creo que es más una cosa de manufactura, de tratada con muchísimo cariño. Gracias a Dios todavía se cuida al autor, todavía no ha entrado, bueno, ya está entrando con las plataformas y con todo esto y con la inteligencia artificial, el dejar a un lado el autor y meterte en historias de logaritmos y en algoritmos, ¿no? Que llaman. Y todo esto que me parece un poco interesante. Pero bueno, todavía se cuida el cine de autor en este país. Ojalá fuéramos también Francia, que tiene un cuidado por su cine, por sus técnicos, por sus actores, por sus salas, por su distribución, que aquí no tenemos. Ahora, el otro día cuando Trump se metía con el cine español, yo pensaba, joder, le está dando valor. Aprendamos a darle valor, porque metiéndose con el cine español y con todo esto que estamos haciendo con el cine español, de repente Trump habla del cine español. Digo, pues, démosles nosotros también un valor, ¿no? Aunque él hablara de forma peyorativa o lo que fuera, pero le estaba dando un valor que nosotros tenemos que aprender a darle también a nuestra cultura, porque es una cultura, sobre todo la hablada en castellano, que va a muchísima gente alrededor del mundo, ¿no? Claro. ¿Y en qué fases de tus proyectos estás más involucrado? En todas. Yo creo que tienes que estar en todas, en todas. Pero a lo mejor hay alguna que disfrutas más Bueno, o... sí, claro. No, sí, o sea, quiero decirte, un director en España, a no ser que a mí no me ha pasado nunca, que te lleguen con un proyecto y digan, dirígemelo, que me encantaría, un buen guión y un buen proyecto ya financiado, digo, bueno, eso no me ha pasado nunca. Pero un director en España tiene que luchar desde el primer momento, yo desde la escritura, que la disfruto muchísimo. Luego toda la preparación, que también la disfruto. Yo digo siempre que el día más feliz de mi vida es el día que empiezo a rodar. El día que digo acción por primera vez es el día más feliz de mi vida. Y luego la verdad es que disfruto también mucho el montaje, toda la parte de postproducción, que ya es una cosa más íntima y ya estás construyendo a partir de lo que has rodado.
que también aconsejo a todos los estudiantes que monten para saber qué es lo que necesitan, porque si tú, en el montaje es cuando te das cuenta si ha rodado bien o no ha rodado bien, si puedes contar bien la historia o no. Y luego la promoción, que es una cosa que la gente como que desecha, para mí es muy importante. Ya hemos visto, por ejemplo, a Nora tenía un presupuesto, no sé, de 3, 4 millones y toda la promoción era 4 veces más. Quiero decirte que es importantísimo lo que se dedica a promoción y el involucrarte también como actor y como director en la promoción. ¿Qué valoras en un actor o una actriz? Bueno, para mí de verdad es amor absoluto por la gente que interpreta. O sea, mis grandes amigos son actores y actrices, lo disfruto muchísimo. Yo lo que siempre les pido es lo orgánico, o sea, que busquen lo orgánico. Desde mis clases de interpretación, mis talleres aquí en Azarte, o ahora voy a estar dando uno en Zenit, en Las Palmas de Gran Canaria. Siempre trabajo muchísimo con ellos lo orgánico, ¿no? La verdad, encontrar la verdad. Porque es verdad que sí que trabajo la comedia, el texto ya está, la comedia ya está. ¿Sí? No tienes que hacerte el gracioso. Carmen Maura dice, cuanto más sufre, más se ríe la gente, por ejemplo. Me gusta mucho trabajar la comedia, me sale sola y me gustan los actores con vis cómica que no necesitan buscarla, sino que la tienen. Y luego la cámara hay que enamorar a la cámara. El actor tiene que enamorar a la cámara, tiene que enamorar a la cámara para que la cámara se enamore de él. Eso es fundamental. Cuando te dicen la cámara no existe, no es verdad, la cámara existe. Y como también dice Carmen Maura, cuando tú entras en una habitación y hay un chico que te gusta, tú no le miras, pero tienes que gustarle. Hay algo físico entre los dos, hay una química, esa es la cámara. Ese chico que te gusta, esa es la cámara. Y eso es lo que valoro, es encontrar esa empatía en los actores, ¿no? Yo siempre estoy buscando a Cary Grant. Yo siempre en todas mis películas busco a Cary Grant. ¿Qué actor me puede hacer Cary Grant? ¿Qué actor o qué actriz se puede reír de sí mismo? Sacar toda esa empatía y todo ese encanto. ¿Hubo algún cambio decisivo a nivel personal o profesional que creas que ha impulsado tu carrera? Yo creo que la carrera la vas impulsando tú día a día, fundamental. Yo creo que cuando por fin logré dejar de codirigir, fui más feliz, indudablemente, porque dejé la lucha y me centré en mí mismo y en sacar cosas que yo quería. No sé, yo valoro muchísimo la gente de producción que están metidos y que te están apoyando y que te están detrás de todo esto. Ahora tengo un proyecto con Cayetana Guillén Cuervo que lo hemos escrito juntos y vamos a rodar a final de año. Y tener a Cayetana ahí impulsando el proyecto y tener a la gente de 221 Estudio Baker impulsando el proyecto, tener detrás a Movistar, a Televisión Española, o sea, es una maravilla y es algo por lo que luchas todo el tiempo porque tienes que tener respaldo, ¿no? Tener una distribuidora como Caramel, por ejemplo, o sea, es una maravilla. ¿Y has pasado por alguna residencia de alguno de los dos lados? Bueno, he estado dando muchísimos talleres por todas partes, ¿no? Ahora digamos que mi casa es esta, es Azarte, en Madrid, pero he dado muchísimos talleres, muchísimas conferencias de guión, sobre todo de dirección de guión, pero sobre todo de interpretación, porque para mí es muy importante esa interpretación, ese trabajo con los actores, y entonces creo que puedo aportar mucho y lo que más me hace feliz es que actores a los que yo le he dado herramientas, de repente les veo en series de televisión o en películas y luego me llaman y me dicen, oye, gracias porque he utilizado esto y esto. No sé, eso es maravilloso, eso me hace feliz. Yo ahora estoy los viernes aquí en Azarte
y en un taller, ¿cómo se dice? De entrenamiento todos los viernes. Y para mí llega los viernes y es como una burbuja, me olvido de todos los problemas. Todos los que vienen se olvidan de todos sus problemas y nos metemos en esa burbuja y hacemos cine. Y soñamos de 4 a 10 que estamos haciendo cine y hacemos cine. Qué bien. Bueno, tenemos un montón de vídeos vuestros que se ve que os lo pasáis fenomenal. O sea que bueno, ahí están. Sí, porque eso es una cosa importante, disfrutar del trabajo, disfrutar del rodaje. Es verdad que hay directores que creen en la tensión. Siempre durante el rodaje tienes que estar alerta con 100.000 cosas, pero sobre todo yo lo que quiero es que la gente disfrute, ¿no? El play de los americanos, o sea, el jugar, o sea, convertirnos en niños jugando. Es verdad que estamos jugando con muchísimo dinero, pero hay que ser consciente de ello. El tiempo es fundamental. Pero hay que pasárselo bien, hay que disfrutar y todo eso luego se ve, toda esa energía se ve. ¿Podrías resumir los puntos claves que crees que son fundamentales para conseguir la financiación de una película? Los puntos para la financiación. Justo estamos hablando de puntos que ahora mismo las películas se financian a través de puntos. Entonces yo creo que es un melón que es mejor no abrirlo, porque ya es, o sea, es bastante complicado todo esto de financiar y bastante complicado esos puntos hacia dónde van, que hacia idiomas. Sí, yo me refería más que a los puntos de las subvenciones, a en general lo que tú crees que puede ayudar a la gente a sacar los proyectos adelante, bueno, ¿no? Como bueno, evidentemente un buen proyecto, esto es la base, ¿no? Pero a partir de ahí, ¿qué más? Además de trabajar el proyecto, de presentarse a residencias, a mercados. Sí, no, estar preparado es fundamental. Ser joven ahora mismo es un punto a favor. Ser mujer es otro punto a favor. Ser catalán es otro punto a favor. Todos esos son puntos a favor. Si eres de Murcia, eres hombre y encima ya has hecho varias películas, entonces pocos puntos tienes a favor. Pero bueno, yo creo siempre que la trayectoria es importante, que los conocimientos son importantes y bueno, pues yo qué sé, como decía Buñuel, la edad solo importa si eres un queso. Yo con ese sentido del humor que tenía, yo también diría un vino, es mucho más elegante, un buen vino, pues. Pero bueno, es un momento. Es un momento que además es alucinante porque luego en Cannes ves que los directores que seleccionan para la sección oficial son directores de gran renombre, ¿no? A veces va un director Nobel, una directora Nobel, pero normalmente son directores de gran renombre. Y eso está muy bien, porque es valorar el trabajo de muchísimo tiempo. No digo que yo también hice mi primera película, Más que amor frenesí, mi segunda, Atómica, pero bueno, tuve que hacer esas para que luego saliera Sobreviviré y que a ti te gusta tanto. No sé, hay que luchar muchísimo, ya sea tu primer trabajo, ya sea el último, hay que luchar muchísimo. Ser muy pesado, muy pesado. Creer mucho en lo que estás haciendo y sobre todo hay una cosa que es no desviarte, es decir, marcarte un objetivo, ese es mi sueño, esa es mi película y ir a por ello. Ir a por ello y siempre habrá que te tiren hacia todos los lados y tú tienes que mantener el rumbo como capitán, como director que eres, ¿no? Y ese es el gran secreto. ¿Cuánto tiempo lleva sacar adelante una película? Pues yo estaba, cuando tenía 20 años estaba muy frustrado porque tardé 10 en hacer la primera. Desde que decidí voy a hacer una película, pues tardé 10. Luego ya la segunda tardé 1 año, la tercera tardé 3 o 2, la cuarta tardé 4 y así. O sea, cada proyecto es como es tu vida, yo siempre digo que elijas
un guión, un tema, algo que dentro de 4 años te siga resultando atractivo, porque vas a tener que luchar esos 4 años para luchar. Y sobre todo, algo muy importante que también que es rodearte de la mejor gente. Rodearte de gente que crea en ti, rodearte de buenos profesionales, no amigos. No tienen por qué ser amigos. Se convertirán en amigos si son buenos profesionales y trabajáis juntos, serán compañeros. Pero sobre todo es rodearte de buenísima gente, de buena gente y de buenos profesionales. ¿Hay algún director que crees que de alguna manera pudo haber inspirado tu trabajo? Uah, es que fíjate, hablas con un amante del cine, con un cinéfilo y claro, o sea, es que empiezo a decirte directores y no paro. Ya te nombré Stanley Donen con Gene Kelly cuando co-dirigían o Stanley Donen solo, de Billy Wilder, George Cukor, en Francia, François Truffaut, me vuelve absolutamente loco. Todo el cine italiano, Visconti, Bertolucci, De Sica. Y en España, pues eso, tuve la suerte de Juan Antonio Bardem, de estar con Juan Antonio Bardem, pero el cine de Berlanga, me encanta el cine de Saura, me vuelve loco el cine de Almodóvar. Es que el cine es... Yo creo que los buenos directores son los que saben mucho de cine, los que han visto mucho cine, los que saben saborear el cine eh, y los que dicen, yo soy un director que no ve cine, pues no me interesas directamente. Bueno, y para terminar, ¿podrías mencionar una película y una serie que te haya encantado últimamente? Vale, pues mira, para terminar, bueno, diré mi Instagram, Alfonso Albacete Film, para que me sigan, a ver si es verdad que hay gente viéndonos y tal, y empiezan a seguirme, porque ahí hablo precisamente de todo esto, de las series que me gustan, de las películas que me gustan, de las que no me gustan, poco hablo, ¿eh? Soy muy, 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 muy positivo. Y hablo de los libros, de los proyectos que estoy haciendo, de los talleres que hago aquí en Azarte. Todo eso está en mi Instagram, Alfonso Albacete Film. Y diciéndote series nuevas. Bueno, yo creo que se está haciendo muy buena ficción en España. Es verdad que yo soy de cine, o sea, yo voy al cine 3, 4, 5 días a la semana. Voy a la academia, voy a la filmoteca y voy a estrenos y voy al cine los sábados pagando mi entrada. Y me lo veo todo. Entonces hay cosas buenísimas ahora mismo en cartel. Español y americano. Por ejemplo, Mickey 17, que es una película que la han puesto como a parir y de verdad es del director que ganó hace 2 años el Oscar por Parásitos y ha hecho esta película que es una verdadera bestialidad de cine, de pasártelo bien, de palomitas y tal. Y luego hay películas maravillosas como la polémica Emilia Pérez, que me ha vuelto loco, me la he visto 4 veces ya. Ah, sí, pues es una peli que la amas o la odias, ¿eh? Porque Sí, yo no la vi, pero tengo un montón de amigos, todos divididos a muerte sí, con... hay eso, pero lo que pasa es que es un musical, entonces tienes que entrar en el código. Y a mí ya te digo que yo aprendí cine y yo, si alguna vez decidí hacer cine es porque vi Cantando bajo la lluvia cuando era un niño y cine dentro de cine. Y entonces Emilia Pérez es un musical, pero hay... Y luego series, pues es que hay buenísimas series. Por ejemplo, ahora estoy terminando con la 5ª temporada de Yellowstone, que me vuelve loco, que yo nunca pensé que me iba a ver una especie de Dallas o Dinastía con Kevin Costner de protagonista, pero hecho brutal, con una Vamp que es maravillosa, que es su hija, y tal. Y luego pues tengo series clásicas como The Good Wife, que la veo y la veo 50.000 veces, pues me encantan las series de abogados. No sé, es que hay muchísimas cosas. Y en España ahora, por ejemplo, me gustó mucho lo que hizo Alauda con Querer. Me parece que es una serie con una delicadeza y muy, muy, muy bonita. Y en cine, de verdad ir a ver Sorda. Ay, Sorda. sí. Es bellísima. El trabajo que hace Álvaro Cervantes de humanidad
es impresionante. El Una trabajo de maravilla, dirección sí. es maravilloso. O sea, yo os recomiendo ir a ver Sorda, que es una película pequeña, dirigida por una murciana, que es su primera película, murciana como yo, que yo soy Yo la conocí a ella en una residencia, en la de Navarra, Eva y Libertad. le dije, tú vas a hacer la película esta, pero de las primeras de toda esta camada, porque lo tenía tan claro. Sí, Ella tenía tan claro su proyecto, su idea, y lo que quería contar era algo tan personal, tan desde su vida, lo que fue toda su vida junto a su hermana, que era evidente en aquel momento ya que iba a ser una película preciosa y con la que todo el mundo iba a conectar desde un lado de mucha verdad, ¿no? de mucha verdad. Y es lo que yo estoy intentando con mi próxima película, la que he escrito con Cayetana Guillén Cuervo, que te va a gustar, Paola, porque tiene mucho que ver con Sobreviviré, ¿no? Porque es una historia de una mujer y encima va de mujeres actrices de distintas generaciones y contada desde muchísima verdad. Por supuesto, tendré un reparto soñadísimo, y tendré la oportunidad de dirigir a actrices que las admiro y las quiero. Y luego descubrir también nuevos talentos. Pues qué ganas de verla. Bueno, lo último ya, si queréis saber algo más sobre mí, aparte de seguirme en Instagram, Alfonso Albacete Film, mira, este libro de Vivir y Rodar es un libro que escribió Alejandro Melero y Santiago Lomas, que van sobre mis 6 primeras películas, 7 primeras películas. Y la serie, y también con la serie de televisión de Tino Casal. Y lo podéis encontrar en redes, gratuitamente. Vivir y Rodar es un cuaderno Tecmerín que ha publicado la Universidad Carlos III. Y nada, y desearos también, gracias Paola por este encuentro maravilloso, lo he pasado fantástico, y porque lo que más me gusta en el mundo es el cine y hablar de cine con gente que sabe de cine, lo disfruto mucho. Muchas gracias, Alfonso, por estar aquí junto a la sala siempre. Gracias a todas las personas que nos acompañáis hoy aquí, a quienes estáis en las redes y a quienes se sumen en el futuro. Desde Azarte, nuestro deseo es que estas entrevistas os inspiren a hacer lo que más os gusta y a sacar proyectos adelante.